imposible. Y en esta situación entendemos que, bueno, va a ser difícil. Ya sabemos que el gobierno va a intentar que no, pero bueno, se está dificultando cada vez más que no dé, que no asuma estos compromisos. Por lo tanto, bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Por supuesto que de confirmarse vuelta al Congreso, haremos otra vez plan de lucha. De todas maneras, también tenemos una agenda nutrida de temas pendientes, así que bueno, que el tema salarial es el principal. Entendemos que pedimos a la universidad que informe, hubo bastante movimiento ayer y anteayer con el cobro, porque se cobró menos que el mes de agosto. Entonces, bueno, se pidió información y eso tiene que ver con que el gobierno, al incluir los aumentos con retroactivos, quedó fuera del SAC los aumentos de 3 meses. Entonces, eso era en la mitad, digamos, de una parte importante del salario que quedaba fuera. Por lo tanto, cuando se dieron los aumentos, correspondía incorporarlos al SAC. Ese retroactivo de SAC que no se había cobrado en junio, se cobró en agosto. Y por eso cobramos bastante más. El que se alegró, la verdad, estamos complicados porque eso efectivamente va a volver a notarse cuando volvamos a cobrar el SAC, que es en diciembre, pero ahora el salario es el que tenemos más un aumento del 1.3 y una vergonzosa suma fija de 20.000 pesos para los exclusivos, 10.000 pesos para los semis y 5.000 pesos para los simples. ¿Sí dije bien? Sí. Eso es lo que hay. Es decir, que todos los docentes de la UNCU cobramos un porcentaje menor a pesar del aumento en septiembre, con el sueldo de septiembre, ahora en octubre, que con el sueldo de agosto. Esa es la explicación, un horror. Bien, le protestamos también al señor rector, que estuvimos con él para armar la conferencia de prensa de ayer, de que cuando ellos ya saben que eso iba a ser así, que la liquidación iba a ser una liquidación desagradable para el conjunto de los compañeros, por lo tanto la obligación del departamento administrativo, que lo puede hacer sin mucho esfuerzo, es mandar una comunicación, así como nos mandan pidiéndonos cosas, el CIRADI o lo que sea, que tienen que mandar una comunicación diciendo eh, en relación a tener en cuenta, incluso cuando hay un adicional, y por el contrario, al mes siguiente tienen que decir, miren que van a cobrar el salario pelado sin retroactivos. Bueno, nos dijo, sí, tendremos que ver hasta la próxima. El compromiso está que se notifique, porque no es lo mismo, uno va a putear igual cuando vea el mail, pero no cuando vea el recibo, que ya está, digamos, ya gastó la plata, ya todo. Entonces, mejor que se vaya advirtiendo a los trabajadores, porque además estamos todos muy sensibles. Y una rebaja, aunque sea del 2%, en lo que uno cobró, es mucho. Teniendo en cuenta que es la diferencia si llegamos al día 15 o el día 16. Bueno, en general estamos festejando más por el espíritu del logro que por la materialización de eso, que por ahora no lo vamos a ver. Pero sí, porque es fundamental para también frenar aspectos de esta política que vaya teniendo como tropezones en la política en sí, así que creo que nada de lo que hemos hecho ha estado de más, y bueno, seguramente va a continuar en el futuro más cercano. Bien. Empezando con nuestro tema de hoy,
No sé si hay comentarios o alguien quiere decir algo. Directamente ya saben, abren y hablan. Interrumpen en cualquier momento, está muy bien. ¿Querés poner el power, Castro, por favor? Habíamos dicho de empezar de trabajar ahora también un poco más práctico, como el tema de las notas. Y sobre todo, a mí me interesa bastante por las cosas que uno en la experiencia le pasaron, es este verdecito. Eh, eh, que le pasan a uno y que también recibe los compañeros, me pareció interesante, sobre todo, digamos, plantearles un problema que es frente a qué se presenta la nota y frente a qué no, o no vale la pena, y frente a quién se tramitan, porque, esperen que yo de acá no veo, mira acá, ahí está. Lo primero que rápidamente son los que vimos en el primer curso. En todo caso, si quieren pegarle una leída a ver si alguno no lo hizo, no sabe a qué se refiere, pero si vemos primero el reglamento de interinos, o sea, difícil ponernos a hacer notas si no sabemos un poco cómo es el reglamento. El reglamento de interinos plantea que interinos son los docentes que se designan por excepción en cargos vacantes, eh, o cuando, ¿por qué no se llama concurso? Porque hay mucha urgencia o porque son cargos de carreras a término, que no se sabe si van a concursar, para continuar, por ejemplo, las que eran contrato programa. Entonces, en vez de llamar a concurso, se designan interinos. O cuando queda una vacante por alguna ausencia de algún tipo, digamos, del docente, por jubilación, por pase a cargo, no, pase a cargo no, porque renuncia por alguna cosa o porque, bueno, desgraciadamente ya no está con nosotros, entonces ahí se genera un cargo. ¿Cómo se cubren? El reglamento, un problema que tiene es que es solo de designación de docentes y no tenemos reglamento de docentes interinos, entonces eso es una cosa que va a haber que negociar en paritaria. Bien, la variante primera es que se abre un registro de aspirantes y comisión evaluadora, que es un trámite que debería ser rápido, no es tan rápido. Y lo que nos interesaba remarcar acá es que cuando se abre una vacante en una unidad académica, debe comunicarse por mail a todos los docentes de esa unidad académica, cosa que en general, digo esto porque en general no se hace. Se comunica por las redes, a veces se comunica a los jefes de algún tipo de departamento, pero muchas veces los compañeros no se enteran. Por lo tanto, como además es un trámite rápido, deben estar notificados. Y nos deben comunicar a los gremios, porque el reglamento de designación de interinos, a diferencia del de concurso que no prevé que se comunique a los gremios, por lo tanto nosotros, si ustedes no nos dicen, a veces no nos enteramos, a veces sí, en este caso es obligación que nos enteremos y nosotros la ventaja es que podemos actuar desde el inicio, o sea, se nos comunica, podemos ver cómo está armado el expediente. Y eso es muy importante en aquellos casos donde hay desconfianza de cómo está armado el expediente y efectivamente es importante que el expediente esté armado según corresponde porque muchas veces un concursante cuando va a protestar, difícilmente cuando se le nombra a un jurado que no le conviene, o que tiene causal de recusación, sino que en general protesta cuando ya lo siente que ha sido perjudicado, puede haber sido objetivamente no, pero siente que ha sido perjudicado en un concurso. Y entonces ahí es un problema
porque hay plazos que ya han vencido. Entonces, es importante que uno mire en los expedientes, que haya un vedor que se encargue de mirar todo el expediente desde su inicio y de seguirlo. Sobre todo si no supone cosas problemáticas. Bueno, una vez que se firma la comisión evaluadora, propone el decano y aprueba el académico, que se hace después del cierre de las inscripciones. Esto digo porque uno le puede solicitar que sea comisión evaluadora y si no se quiere presentar no va a integrar, o sea que una vez que eso se cierra, se conforma la comisión evaluadora y se publica a los inscriptos. Y tenemos, como todos los trámites son express, en vez de los 5 días del concurso ordinario, 2 días para recusar. Como cuando al momento de la inscripción nos ya presentó el currículum. ¿Qué problema tiene la presentación de currículum en el interino? Que no es formulario. Entonces, por más hincha que sea el formulario, tanto el FIGEVA como el de concursos, el interino no tiene ninguno. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces uno trata de presentar el que uno tiene y es un caos y la comisión evaluadora evalúa sobre el caos. No conviene. Lo mejor es usar algún formato preestablecido, sobre todo el de concurso. Y esto ya dijimos por qué, porque el de SIGEVA es para investigación y destaca mucho la investigación sobre los cargos de esta lectura de antecedentes son foco. Y primero, todo lo que es docencia. Y la propia formación y la docencia de otros y la producción de material didáctico, digamos. Y todo lo que es investigación, todo eso, por supuesto, se evalúa, va después, los posgrados, las cosas, pero destacar bien la docencia. Y ver que esté ordenado, que sea entendible, porque lo más conveniente es usar algún formato. Podríamos armar, ahora me lo anoto, armar un formato de currículum para, no se lo prometo para mañana, pero porque una de las quejas de los evaluadores es justamente que muchas veces es muy difícil evaluar con esos currículos. Bueno, supuestamente es un trámite muy rápido que tiene 10 días hábiles para expedirse la comisión evaluadora. Suele no ser así y ese es un problema. Cuando esto es así y se está demorando y eso genera perjuicio, sería interesante que se avise al gremio para que nosotros como vedores nos interioricemos a ver qué pasa. Las comisiones evaluadoras suelen tomarse más tiempo y no se justifica, porque cuando se acepta la comisión, se acepta con el plazo que se aceptó. Por lo tanto, deberían... o sea, uno puede tenerlo hasta en agenda, acepté la comisión tal día, me aparece el nombramiento tal día y tengo 10 días. Bueno, en esos 10 días no podría hacer otra cosa. Muy bien. A los 10 días tiene que haber un dictamen. El dictamen tiene que ser un orden de mérito, pero además del orden de mérito tiene que estar fundado. Ese documento suele no estar. Es engorroso para la comisión evaluadora fundar, pero tiene que fundar. ¿Por qué? Porque si un aspirante entiende que ha sido perjudicado, tiene que hacer una nota, un descargo, una nota contestando lo que la comisión de hecho con su dictamen le dice. Por ejemplo, no incluyó, porque dice que es doctor, pero no incluyó el certificado. Y uno tiene el certificado que sí y por ahí se le pasó, a un jurado se le puede pasar algo también.
¿no? O porque tiene poco antecedente docente, y entonces uno puede decir, bueno, no, ¿en relación con qué? ¿No? Pero para eso tengo que saber de qué se me acusa, digamos, para poder contestar. Entonces tiene que estar fundada. Si no está fundada, o sea, si lo que a nosotros, digo esto porque hay muchos compañeros que esto le ha pasado ya, si lo que uno recibe es meramente un orden de mérito, tiene que avisar al veedor, por lo menos, tiene que presentar una nota, obviamente, pero puede presentarla por sí mismo o puede pedir que intervengamos como veedores y decir no corresponde. O las dos cosas, eventualmente también. Bueno, y ¿cómo es? Tiene que contestar la comisión evaluadora. ¿Mm? ¿Qué está acá? Evaluadora, no, acá está. El que tiene punto final sobre una lectura de aspirantes es el Consejo Académico. Eso no tiene tribunal de alzada. Lo que dice, bueno, se puede judicializar, pero lo que dice la comisión evaluadora, el CAF lo aprueba, pide ampliación o anula eso. No, no hay otro trámite después de eso. ¿Mm? Si no, hay que ir a la justicia, lo cual es más engorroso. Bien, esa es la primera. Entonces, vamos tomando nota de que aquí yo puedo presentar una protesta para recusar un jurado o para protestar por el dictamen, ¿sí? Ambas cosas se le presentan al CAF, después vamos a ver cómo es la nota, pero ambas cosas se le presentan al Consejo Académico. Bien, si quieren preguntar algo, argumentar algo, decir algo, abren directamente y opinan. Yo cuando los escucho hablar me callo lo juro. Bien. La otra posibilidad, que es la que más se usa desgraciadamente, es la razón de urgencia y nombra decano fundamentado. O sea, no puede decir, bueno, de urgencia, punto. Tiene que decir, porque esta materia se dicta este cuatrimestre, etc. Bien. Se puede promover, tiene derecho un docente de la cátedra a ser promovido prácticamente en forma, como dice, casi automático, si no es para la dirección de la cátedra. Si es para la dirección de la cátedra, hay que ver cómo es la promoción de la cátedra casi automáticamente. Se hace por el orden jerárquico priorizado por regular o interino, es decir, que si tengo un auxiliar regular y un JTP interino, sube el regular. Y si tengo dos auxiliares interinos o dos regulares, sube el de mayor antigüedad. Si no hay JTP, que suba, y el docente anterior responsable de cátedra recomienda por nota, puede subir un auxiliar. Si no hay nadie en la cátedra o nadie en condiciones de ser promovido, porque está un auxiliar recién ingresado, porque no tiene experiencia en la cátedra, entonces hay que nombrar a alguien de afuera de la cátedra. Bien. ¿Cuánto puede durar un cargo interino? Acá se va a reír todo el mundo. Puede durar un ciclo lectivo. Y después sí o sí se llama concurso. O sea, en realidad,
se llama concurso la resolución que se lo nombra a fulanito, no, perdón. Cuando se llama a lectura de antecedentes, se llama concurso. Y una vez ese concurso se supone que debería estar sustanciado después de un ciclo lectivo. Todo el mundo se va a reír porque todos conocemos, o muchos habrán estado como interinos hasta 20 años. Esto es absolutamente irregular y podría, en el caso de alguien querer, disparar un juicio. O sea, se podría hacer una intimación para que un cargo interino de muchos años o de más de un cuatrimestre se tenga que llamar a concurso. O sea, no hay ninguna razón por la cual se esté años en un cargo interino, ninguna. Como en el concurso, si ha sido designado por estos mecanismos, tiene que asumir el cargo y dedicación, no puede pedir, no, perdón, estoy diciendo otra cosa, no. Un ciclo lectivo, si a los 4 meses no se fija fecha del concurso, hay que llamar por lo menos a lectura de antecedentes. Es decir, que una persona promovida automáticamente, al 4.º mes debería por lo menos llamarse, y en un mes más supuestamente se hace, por lo menos evaluar los antecedentes. Bueno, o sea, pasar al sistema 1. Bien. Entonces acá la nota que se podría presentar es si alguien de esa cátedra entiende que de acuerdo al reglamento no se ha respetado el orden que plantea el reglamento para ser promovido, para ocupar este cargo vacante. Y entonces debe presentar una nota pidiendo al CAF otra vez que revea esta situación. Después voy a volver sobre las notas, estoy puntualizando, por ahora estamos revisando las cosas que ya vimos en el primer cuatrimestre y viendo por qué podemos reclamar. El otro tema por el cual se reclama habitualmente es por el reglamento de suplentes. Sobre todo, acá hay 2 cosas. Es un docente, ya dijimos, más que por la suplencia, las reclamos en las suplencias porque están mal nombrados como suplentes. Esta es la nota que uno debería presentar. Es decir, que muchas veces se nombra suplente en lugares que no tiene, en cargos donde tendría que haber un interino, que no tienen docente. O porque se crea el cargo, o porque lo deja alguien que daba por extensión, o porque por alguna razón ese cargo antes no existía. Qué sé yo, se crea porque se crea. Cuando un cargo se crea nuevo o lo daba alguien por extensión y no tenía presupuesto, sí o sí es un interino, no un suplente. El suplente es un cargo ya existente cuyo docente toma licencia total o parcial, puede ser una reducción, y que toma, queda pendiente, digamos, tiene un cargo exclusivo, está incompatible, pide reducción de dedicación, quédese a semi, queda una semi libre, lo puede tomar un compañero como suplente. Ahí sí, pero tiene que estar ocupado por alguien, es suplente de alguien, no del aire. Mucho menos de sí mismo. Digo porque también ha ocurrido. Docentes jubilados que los vuelven a nombrar en su cátedra como suplente de sí mismo que se jubiló. Eso tampoco podría ser. En todo caso, es un profesor consulto que es nombrado interino en su propio cargo. Por eso además es importante asumir en igual cargo y dedicación, otra cosa que también ameritaría nota porque se cumple poco,
igual cargo y dedicación que la suplencia que deja. El único, tendría que presentar nota también, que puede pedir que sea por un cargo menor, porque va a estar incompatible, es el que es designado. Puede pedir que se le reduzca. En general, estos pedidos suelen ser rechazados rápidamente por la Secretaría Administrativa porque es un lío, efectivamente. Lo más sencillo es que yo tengo un cargo de un adjunto simple y venga, bueno, no puedo pedir o semi, y que se lo demos a Gastón, y que Gastón diga, no, estoy incompatible, voy a pedir reducción de dedicación a simple. Bueno, eso genera una cosa engorrosa porque después cuando hay que volver hay que recordar que el otro cargo era semi, es una operación, pero debe hacerse de esa manera. Eso es lo que por lo menos dice el reglamento. Bueno. Después había una serie de cosas que ya vimos, de que designa decano por 6 meses, que el problema es que después tiene que ir al consejo académico, pero como el consejo académico no puede decidir otra cosa, o sea, si hay un suplente designado, no puede, no se lo puede sacar, entonces, salvo con juicio académico, entonces el CAF no puede decir, ah, no, fue designado 6 meses, pero ahora no nos gusta, queremos cambiarlo. Eso no, o sea, generaría, reglamentariamente se puede, pero es una contradicción al reglamento porque atenta contra derechos adquiridos de ese docente suplente. No hay, porque en el reglamento de suplentes no se contempla la posibilidad de que caiga ese cargo de suplente, salvo efectivamente de manera automática cuando vuelve al que esté supliendo. ¿Más o menos se entiende? Bien. Muy bien, entonces yo quería adentrarme, para que no se nos haga muy largo, en el tipo de reclamos. Nosotros, y en los problemas que tiene reclamar en la facultad, en la universidad. ¿Avanzo? ¿Avanzo? Sí, por favor, perdón. Bueno, una que tenemos que es muy complicada es que en general, pero la UNJU también en particular, tiene un sistema de gobierno centralista. Es decir, si bien por estatuto, por ley de educación superior, por convenio colectivo, etcétera, supuestamente los órganos soberanos son los, ¿cómo se llama? Los órganos constituidos por los claustros, los órganos colectivos. En la práctica, la reglamentación particular, no me voy a meter en toda la universidad pública, pero el de la UNJU tiende a reservar una cantidad de decisiones muy grande en manos de los decanos. Y eso tiene un problema, y ahora se le sumó las escuelas preuniversitarias, que está en manos del rector. Eso tiene un problema, porque la traducción de eso en la vida cotidiana, que es un horror, es que uno entiende que cuando tiene algún problema tiene que hablar con el decano. Y esto es un problema, uno puede ir a consultar porque es un compañero, docente, etcétera, pero tengamos en cuenta que es una relación política. Es decir, cuando yo voy a un decano y le digo, mire decano, en mi cátedra necesito un docente más, el decano le puede dar su opinión, pero después hay que decirse el consejo académico. O cuando uno le dice al decano, está mal hecho el orden de una comisión evaluadora, por supuesto el decano no puede intervenir. O cuando va y en relación a cualquier necesidad, o por ejemplo, miren que no se me están pagando los retroactivos, pero el decano supuestamente no resuelve, o yo me estoy encargando de una cátedra
con tantas personas, con tanta cosa de esta manera. Necesito más dedicación. Bueno, todas estas cosas, cuando uno se las dice al decano es un problema político. Cuando uno se lo presenta por el trayecto reglamentario es una cuestión administrativa. Primero, después era política en el sentido de si adjudico o no adjudico recursos. En ambos sentidos, en la política y en la administrativa, el órgano de resolución es el consejo académico y no los decanos. Esto es un problema, porque vos decís, pero bueno, Gaby, pero ¿quién nombra a todos los interinos de urgencia? Y propuesta del decano, y se hace lo que es el de... ¿Y quién nombra a los suplentes? Sí, 6 meses el decano. Claro, es así, pero nosotros no deberíamos obviar la vía administrativa regular que hay que tener, porque si uno peticiona directamente al decano, queda por fuera de los órganos colectivos. Y a mí me parece, por un lado, que es muy importante, lo vimos ahora en el Congreso, la importancia de que las atribuciones que son del Congreso sean del Congreso, en este caso las atribuciones que son del CAF sean del CAF, y que las voluntades personales relativicen su peso. Esto no quiere decir que uno no vaya y no tenga una charla informal, cada uno sabe lo que hace, pero digo, es fundamental que nosotros jerarquicemos, no es la única vía, a veces parece que fuera el muro de los lamentos el decanato, pero no es ni la única ni la vía principal de resolución del conflicto universitario. Todo tiene su reglamento. Los malestares en las cátedras, todo tiene una manera. Entonces, eso quería decir que hay como una uso y costumbre, demasiada centralización de la relación en algún tipo de autoridad por encima de cualquier reglamento. Bueno, el otro problema es que efectivamente, ¿por qué esto es así? Porque es una vía rápida de resolución. Porque los circuitos reglamentarios a veces son bastante engorrosos, sobre todo porque muchas veces el expediente se frena en algún lado. Puede ser por cajoneo, puede ser directamente porque hay una sobredemanda para algún tipo de oficina administrativa y entonces eso queda en una cola. Y muchas veces en los vericuetos de los expedientes no es imposible, aunque a uno le parezca, no es imposible que se pierda. Por lo tanto, no alcanza con pero yo presenté nota, sino que la nota tiene que estar en lo posible dirigida apropiadamente. De todas maneras, si uno no lo pone para el secretario académico y es una cosa para el decano o para el consejo académico, el compañero no docente en general si sabe, si tiene claro, porque a veces uno pide cosas medio raras, que no se sabe si son de investigación, de extensión, no se sabe si es un problema con alumnos. Entonces uno, cuando la dirige, tiene que mirar bien a dónde dirige la nota. Eso de todas maneras es secundario porque el docente en general la va a dirigir bien. Pero, o sea, que aunque uno le ponga que va para un lado, la manda bien. Por eso digo, salvo que sea una cosa muy rara que uno está pidiendo. Pero lo que uno tiene que hacer es siempre presentar con copia para que sea sellada. La copia tiene que ser exactamente, uno presenta la nota, ya vamos a ver, y después pone como anexo, por ejemplo, si estoy presentando un plan de trabajo, o estoy presentando, no sé, cualquier cosa que quieren anexo, no va en la nota. En la nota solo digo, pido que la facultad avale el curso tal, ponele. Y todo el formulario que hay que hacer para que avale un curso va en anexo.
Pido que se me, voy a decir una cosa que les va a hacer mucha gracia, que se me paguen los viáticos para ir a un congreso, ¿se acuerdan? Digo esto porque estaba mirando unas notas, todavía me llegan notas de la UBA, y dice que se abre una cosa que la UBA tenía, que era un momento donde todo el mundo pedía lo que necesitaba para viáticos, y después se resolvía todo junto. Y dice, bueno, en medio de esta emergencia, este, vamos a hacer un esfuerzo y volvemos a abrir el registro para pedidos para el 2026. Bueno, ¿se acuerdan cuando pedíamos plata para viajar? Yo me acuerdo incluso las últimas veces que había viajes como en comisión, o sea, como es coordinadora de la carrera, ya no se pagaba ni siquiera con eso, si no querés no vayas. Y si querés ir, te lo pagás vos. Pero bueno, para hacerme la graciosa, pero de todas maneras, ¿cómo se hacía? Nota, me dirijo usted solicitando, se solventen los gastos de tal cosa, y entonces tenés que presentar la aceptación de tu trabajo, una cosa del congreso al que era, y después tenías que presentar la rendición de los gastos y copia del certificado. Todo eso va en anexo, no es la nota. La nota pide que se te pague la suma tal. Y entonces la nota duplicado que a mí me sellan es solo la nota, el anexo no es necesario. Ahora también se usa, pero a veces se pierde, no presentar nota y uno se lleve duplicado, sino sacarle foto. Con eso alcanza, pero lo ideal es presentar 2 copias, le sellan y uno guarda en algún lugar que sepa la nota. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si se pierde, si esa nota se perdió en algún recoveco, que no es imposible, ahora les voy a contar, algunos habrán visto cómo se registra eso. Si se pierde, no tiene esto y es culpa de ellos. Entonces, vos presentás esa nota está presentada con la fecha que tiene y te la tienen que contestar. Vos presentás otra vez una copia de eso, y lo tienen que tramitar. No sé si vieron, porque cuando la nota dispara expediente, es un poco mejor porque entra en un sistema que es automático, digamos, ellos lo cargan y arman expediente. Se pierden los expedientes, pero no tanto. Si es nota, si es una nota, por ejemplo, un pedido de aval no se hace expediente, entonces alguna actividad, la nota se anota por fecha en un cuadernito. Entonces el señor hoy pone en un cuadernito el día tal, la profesora tal, presenta una nota solicitando tal cosa. Se le pone un número ahí y se pone a quién se la mandó, a quién se dirigió, y el que se la dirigió firma ese cuaderno. Y eso, imagínense que ustedes no guardan copia. ¿Cuándo presentaste la nota? Y mira, la presenté más o menos en agosto. La manera en que la buscan es nombre por nombre. Si vos no te acordás muy bien en qué mira, la presenté el año pasado, o sea, olvídense volver a encontrarla. Entonces, fundamental la copia, fundamental, copia sellada. Si me olvidé, no pude, no la imprimí, no tenía más papel, foto, guardo la foto, ¿sí? Desgraciadamente, el presenté una nota en esta universidad, por lo menos, no quiere decir que efectivamente se haya recibido esa nota. O sea, puede quedar en una especie de limbo y no pasa poco, pasa muchísimo. Entonces, yo soy el garante de que mi nota sea tramitada. Entonces, copia en principio. Si yo entiendo que era una nota que ameritaba que sea, más o menos me imagino, es una nota muy compleja y bueno, estará tramitándose. Es una nota que iba a una sola oficina y se tenía que emitir algún tipo de cosa, y bueno, a la semana como mucho voy a preguntar.
donde pregunto en mesa de entrada. En mesa de entrada, ya sea por el librito de nota o por el sistema, se fijan y te dicen, mira, hace 345 días que está en la Secretaría Administrativa. Entonces uno va a la Secretaría Administrativa, pide que busquen su expediente en este caso, y se fija además qué tiene escrito en última instancia. O sea, cómo fue el pase, si ese pase fue, por ejemplo, que la Secretaría Administrativa le asigne presupuesto, no es en la misma nota que pásese a la Secretaría Administrativa para que diga que no hay presupuesto y archívese. Entonces, la facultad además no tiene un sistema aceitado de notificaciones. O sea, muchas veces emite resoluciones que nos atañen, pero no tiene aceitado que eso te lo... Hay oficinas que notifican, habrán visto, por ejemplo, ascripciones. ¿No? Las ascripciones, en algún momento te llega un mail que dice, le envío la lista de sus adscriptos. O la lista de aceptación, o la lista de evaluación, etc. En cambio, por ejemplo, el aval de este curso no lo habían mandado esta resolución. La tenían ellos, pero si vos no vas y la pedís, sí, por supuesto que si la pedís, te la dan. Pero no hay un sistema automático de remitir a los interesados las resoluciones. Yo me acuerdo cuando era docente en Salta, dejaban en los casilleros de los profesores todas las resoluciones que por alguna razón tenían tu nombre, con lo cual por ahí la misma resolución le iba a 50 personas. Ahora eso era más fácil, es más fácil, pero aún así la universidad nuestra no tiene tan aceptado, con lo cual, si yo no tengo novedades en un tiempo que entiendo prudencial, voy a mesa de entrada, pregunto dónde está y voy a ver ese expediente. Si yo considero, por ejemplo, que está detenido y que amerita que te contesten, tengo que presentar una nota dirigida donde está detenido de pronto despacho. Por supuesto que eso no garantiza nada, con lo cual después voy a tener que seguir las dos notas. En algún momento que ustedes entiendan que ya pasó demasiado tiempo, que el reclamo es importante, es un reclamo de tipo de derechos vulnerados, por ejemplo, presento una nota porque no se me han pagado, se me han designado en un mes y se me empezó a pagar mucho después y no me pagaron los retroactivos. Aviso al gremio. Presento una nota, porque el primero que reclama por sueldos adeudados es el docente, presento una nota y si esa nota en un tiempo prudencial no es contestada, presento pronto despacho y si no, eventualmente aviso al gremio y pido hablar con Miguel Fiat, con el abogado, y presento ya una intimación. Hay pasos, pero no consideren, no, o sea, les diría que, por ejemplo, justamente el caso de los retroactivos, que no se están pagando, que es una decisión ahí de política de uno si va a fondo con eso o no, depende ahí la situación que tenga. A veces hay muchos compañeros, y esto nos pasa, que más allá de sus amistades personales deciden formalizar el reclamo, porque vos amigos te tomas unos vinos, estás re bien, pero después no ocurre, entonces piden ayuda en el gremio para, digamos, ir más a fondo o hacer el reclamo con más contundencia. Es decisión de ustedes. Cuando es un reclamo personal, el gremio solo puede actuar con los afiliados, o sea, no es cuando demanda de salario, o los afiliados, los docentes de la UNJU le liquidaron mal o están pagando tarde. Ahí UNJU actúa de oficio. O, por ejemplo, hay problemas con el expediente de llamado a concurso tiene errores, alguien detecta eso. Eso podemos actuar
de oficio. Pero cuando es que se está perjudicando a un compañero o a casos especiales, por ejemplo, en ingeniería 30 docentes que no cobran, ahí hay un plano de ese reclamo que nosotros podemos decir, che, páguenle a los docentes, tenés docentes, pero a ahora después sí, necesitamos que le paguen a fulanita 5 meses que no le están pagando, fulanita tiene que pedir con una nota o por mail que es suficiente al gremio que intervengamos en este caso. Y Adiunju responde esa nota diciendo, vamos a intervenir primero de esta manera, o vamos a intervenir con una cita con el abogado, etc. En los reclamos que son personales, Adiunju no puede actuar de oficio. Es decir, que es una decisión de un afiliado y que tiene que tener cierta formalización en el sentido que tiene que pedirnos. ¿Por qué? Porque si hay una persona que quiere que le paguen retroactivos, pero que no quiere aparecer con una acción pública, bueno, uno lo puede asesorar, si nos sentamos a tomar un café, che, plantea tal cosa o usa, si vos todavía no estás decidida a hacer una acción porque pensás que ya va a venir, bueno, decirle, bueno, che, apuren, porque si no voy a tener que judicializar, como siempre uno hace, negocia, si uno siente que eso ya no tiene ningún espacio, que le dijeron que sí o le dijeron que no, y eso no corresponde, piden. No sé si alguien, bueno, quiere decir algo. Entonces, estamos en en la anterior. Perdón. ¿Por qué digo? Por un lado, que en los problemas, ahí está. La centralización, que es un sistema que se traba y que es responsabilidad, a diferencia de lo que uno cree, que uno presenta una nota y es responsabilidad del sistema que se tramite, frecuentemente no es así. Uno puede decir, ay, pero debería ser, sí, pero no es. Es decir, uno tiene que ser el garante de que la nota no se pierda y que la nota avance y sea contestada. Y que sea contestada como corresponde. Pero es más difícil si hay una nota por escrito que se conteste mal, porque, bueno, queda un documento y genera más antecedentes todavía si uno tiene que hacer un reclamo más formal. Bien. Tipo de nota, ahora sí. Las cosas que van al CAF, las manda al CAF el decano, es decir, que uno presenta, señor decano, y porque la facultad de PVP, o sea, va dirigido al decano, la nota, y dice, por su intermedio al consejo académico, fulanito de tal, yo, digamos, en este caso, con DNI y con tal cargo en tal unidad académica, me dirijo a usted a fin de solicitar. Y lo que solicito tiene que estar en el lenguaje más administrativo y no tiene que contar ninguna historia, tiene que ser... Puede ser, por ejemplo, visto que fui designado por resolución tal, en tal fecha, no la tengo, voy antes a esa mesa de entrada y la pido. Tal fecha, como docente de tal cátedra, habiendo empezado a desempeñarme tareas en ese momento en que fui designado, y habiendo cobrado mi primer salario 5 meses después, solicito se me liquiden los retroactivos correspondientes al trabajo de mi cargo. O sea, primero pongo visto que fui designado, solicito tal cosa. Eso tiene que quedar lo más claro posible, es un ejercicio. Cuando tengan mi edad lo van a saber hacer bien, pero tiene que decir primero el motivo y después lo que pido. O al revés, también puedo poner a foco. Solicito
un docente más para la cátedra tal, visto que y fundamento, como quieran, pero tiene que estar separado las consideraciones de lo que pido y el argumento tiene que ser claro y conciso. Si no es para el consejo académico, es designación de un docente, y eso va directamente al decano. Así se hace. Los decanos lo reciben, ese es un problema. Si eso después lo mandan al consejo académico, el consejo académico lo mira así y dice, ni mira qué es, dice que pase al área o a la carrera o a la, como se llama en esa unidad académica, al consejo inmediato esa cátedra, ya sea, algunos tienen jefatura de carrera, coordinaciones de carrera, coordinaciones de área, se llaman de distinta manera según la unidad académica. Hay alguien que es el encargado académico, digamos, de asesorar al consejo académico en si eso que se está pidiendo realmente se precisa o no. Alguien le, o sea, si esto que dice el docente, tengo tanto, si esta carrera es tan importante, es la carrera de primer año, por ejemplo. Eso tiene que ir con el acuerdo de una coordinación de carrera. ¿Qué pasa? Si yo logré que llegue al consejo académico y el consejo académico, que eso ya lleva un trámite, y el consejo académico, que lo pongan en el orden del día, que considere tomar lo que le llegue, qué sé yo, y no tiene eso, lo van a mandar a circular por distintas oficinas. A veces el consejo de carrera, a veces el secretario. Entonces, hay trámites que no se pueden obviar, que los tiene que mandar el CAF, porque nosotros al secretario académico no le podemos pedir que informe que hay recursos o que no, eso lo tiene que pedir el CAF, así que eso va a llegar al CAF y el CAF va a decir que pase al secretario académico. Muy bien. Pero lo contrario pasa con el jefe, con las coordinaciones de carrera. Yo le puedo mandar la nota pidiendo un cargo más al coordinador de carrera, que el coordinador, que la coordinación de la carrera o la jefatura de carrera lo considere en la misma nota o en una nota aparte o incluso por mail. Puede decir, la coordinadora de carrera avala el pedido de esta cátedra y se adjunta. Entonces, eso sube ya al consejo académico con un trámite menos y con un peso, porque ya se sabe que esa carrera quiere que eso pase. Eso les puede importar mucho o poco, pero de todas maneras le da otro peso. Entonces, ¿qué pasa si no? Es riesgoso, porque muchas veces, por distintas cosas, se decide alguna cuestión en el caso sin seguir eso que está reglamentado. O se manda al área y no la carrera, o se manda la carrera y no al área, o no se le mata a nadie y se resuelve, porque ya alguien lo decidió o se deniega. Entonces, lo importante es que el reglamento de áreas y carreras, que lo podríamos poner también así lo conocen, eh, entonces, para cubrir una vacante, etcétera. Entonces, mejor, como eso en general es un compañero al cual uno ve todos los días, más que una autoridad, un compañero de la carrera, entonces uno le puede mandar un mail y decirle, estamos tal cosa, que le pongan el aval, y ya sube de mejor. Si no es apoyado por eso, ahí se le puede hacer, hay en general alguna apelación a ese tipo de direcciones, ¿no? Se discute con los compañeros que lo avalen. Si no, es más, no podría, ahí sí, el Tribunal de Alzada del CAF decir, bueno, miren, acá el área de la carrera no, pero bueno, les pedimos a ustedes que consideren este pedido. Es muy raro. Es muy raro. Ninguna carrera
si uno le pide un docente más para una cátedra, va a decir, no queremos que le den un docente más. En general, todas las coordinaciones quieren que se nombren cuanto más docentes mejor, en general lo avalan. Bien. Entonces, puede ser al coordinador del área de la carrera. Puede ser, si es una licencia, por ejemplo, o me tendría que pensar en algún otro pedido, que el pedido tenga que pasar primero por el superior de la cátedra. Por ejemplo, si yo tengo que pedir licencia, soy un auxiliar y pido licencia en el cargo, el que tramita es el responsable de cátedra. Entonces, la nota va dirigida al responsable de cátedra y el responsable de cátedra va a elevar esa nota y le va a adjuntar, por ejemplo, pedido de suplente. O sea, va a decir, por la presente tomo noticia y tomo nota, no acepta la suplencia, ¿cómo es? La licencia, porque no es potestad de un jefe de cátedra aceptar la licencia la aceptan las autoridades, pero sí decir que tomás nota y como tomás nota, en el momento de otorgarte, tengan en cuenta que casi las licencias en general se piden por motivos que son automáticos. Es raro que una persona pida una licencia opinable. En general uno pide una licencia por razones que son justificadas, por lo tanto es un trámite administrativo, no académico. Es decir, yo tengo que... Porque además nadie me va a dar una licencia porque yo tengo la cara bonita. Entonces, la licencia que yo pido tiene que ser una licencia en general que esté obligada a la facultad de dármela. Entonces, por supuesto, tiene que estar, yo pido una licencia con goce, sin goce, exportar periodo en función del artículo tal, del reglamento tal. Entonces, el docente de cátedra no interviene sobre esa parte, pero entonces eleva al consejo académico la licencia y solicita ese nombre suplente en ese cargo. Incluso podría poner a fulanito de tal, por ejemplo, licencia UJTP a fulanito de tal, que es el, ¿cómo es? Auxiliar, regular o interino de esa cátedra. O es una licencia de auxiliar a fulanito de tal, que es el adscripto de esa cátedra. Entonces, eso lo eleva el docente de cátedra. ¿A quién se lo eleva? Al responsable de carrera. Y es el responsable de carrera. Yo, cuando éramos responsables de carrera con otra compañera, otros compañeros más, lo que hacíamos era la misma nota del docente de cátedra con aval de la carrera. Y firmábamos. Y los compañeros, bueno, en humanidades vieron que tenemos de coordinaciones de área y de carrera, al lado firmaba con aval del área. Entonces ya subía eso y era un paso menos del CAP. Si no, el CAP lo tenía que mandar. Muy bien. Ese serían los casos. Puede ser también, como va a ser el caso de la nota que vamos a ver ahora, que sea un tema que resuelve la Secretaría Académica. Entonces, se dirige al secretario académico. Ya les digo, de todas maneras, porque está mal dirigida la nota, alguien se lo va a decir. Salvo que esté dirigida al decano, le llegue al decano, porque los decanos tienden a resolver todo. Este es un problema, que te agarran todas las notas. Entonces, lo mejor es que esté bien dirigida, para que resuelva. Por ejemplo, esto es un formulario que está por lo menos en las páginas de las facultades, donde uno dirige, acá la página está un poco desactualizada, como verán. Creo que Luisa no está más de secretaria académica, bueno, se bancó la pandemia, pero poco después. Ay, tengo que admitir.
y es sobre una extensión, ¿no? Solicitar extensiones a atribución del secretario académico. Si yo se lo mando al decano, igual en esos casos el decano va a hacer así, se lo va a mandar al secretario académico. En realidad, eso debería estar acompañado para que esa nota de extensión de ese pedido de extensión de funciones se tramite rápidamente, debería estar acompañado con una nota porque es una nota para un JTP, dice ahí. Bueno, tiene que subir con aval del jefe de cátedra, no se puede nombrar a alguien en una cátedra, aunque sea por extensión, si el docente a cargo de la cátedra no está de acuerdo. Por lo tanto, esa nota no debería ser tratada sola por el consejo académico, debería subir con una nota del docente diciendo que toma nota o que sí, que toma nota y que avala este pedido, que pase al área y la carrera, que el área y la carrera diga que toman nota y avalan ese pedido y subir al CAF las 3 notas. En la práctica no suele pasar, pero podría haber un lío. Ya ha habido, por ejemplo, compañeros que por una cosa de interés o de antecedente quieren estar por extensión en una cátedra y el docente de cátedra no quiere. Y bueno, no hay, o por ejemplo, podría pasar que haya un docente que quiere estar en una cátedra y nombrado, tengan en cuenta que es un cargo por extensión, pero es un cargo. ¿Qué quiero decir? Es decir, que yo después voy a tener funciones dentro de esa cátedra. Y puede ser que el área o la carrera no estén de acuerdo. Piensen que esta persona no tiene la calificación mínima para trabajar ni siquiera gratis, digamos. Podría ser. Por lo tanto, pueden no avalar. Es cierto que en última instancia decide el consejo académico, pero podría no ser avalado por el docente de cátedra. Conozco varios casos de gente que tenía interés en ser antecedente en algún ramo y que querían estar en algún tipo de cátedra y el docente de cátedra no estaba interesado en eso. Entonces, en este caso, el docente que está a cargo, así como no puede decidir por un docente interino que ganó un concurso, o por un interino designado, perdón, por un ordinario que ganó un concurso o un interino designado, no puede decidir el docente de cátedra solamente, puede opinar, puede decir, pero después se la tiene que bancar porque hay mecanismos de ingreso que son específicos. En el caso de una extensión de funciones, sí. Porque no hay cargos formales, digamos, por extensión de funciones. Entonces tiene que estar aceptado por el inmediato. Por ejemplo, hay un cargo vacante ahora, ¿no? Póngale que hay un cargo vacante en una materia. No tiene, quedó vacante, no tiene interino, no tiene nada, y entonces yo propongo que lo voy a dar yo por extensión de funciones. No lo puedo cobrar porque estoy incompatible si me dan una designación más. Es una cosa espesa porque después este presupuesto suele perderse, pero en las carreras nuevas ha pasado mucho. Por ejemplo, la carrera de historia, cuando se armó, todos los cargos jerárquicos éramos docentes por extensión, no tenían renta propia. Entonces uno daba la materia para la cual había ganado el concurso o había sido designado y por extensión en la materia de la carrera nueva que no tenía un presupuesto propio. Muy bien, pero yo tampoco podía, yo lo quiero hacer y era automático. Supuestamente debe consultarse al área de la carrera. El área de la carrera tienen que aceptarlo. En la práctica hubo momentos que no fue así, eso genera un problema, pero
no puede no irse a los, al circuito ordinario por el cual tienen que ir. ¿Mm? Entonces, por eso decía, este tipo de notas tiene un procedimiento. En general, para todo lo que conviene es leerse la reglamentación. Si tienen dificultad o dudas, tenés un pedido, si hay algún pedido o alguna duda, siempre estamos nosotros para ayudar a leer algún reglamento, y si es una parte controversial de un reglamento, tenemos al abogado. Así que eso, cuenten con eso siempre. Mejor conocer, como han visto en este curso, hay todo el tiempo vulneración de derechos, pero una parte es estar en el curso, pero otra parte, como no podemos dar clase de absolutamente todo, es consultar, ver la reglamentación. Sí, vamos a tratar de que quede nuestro drive de materiales lo más completo posible. Si piden, no encuentran algo, porque una cosa que muchas veces pasa, esto les decía la clase pasada con las reglamentaciones, es garantizar que sea la última, porque como en el drive no se pierde nada, a veces yo encuentro un reglamento publicado por la Facultad de Ingeniería alguna vez y quedó colgado ahí. Entonces siempre después tengo que certificar que sea el último. Entonces para esas cosas también nos pueden consultar. Preguntas, comentarios. Nada, como a conflictos específicos. Vamos, rematamos, porque si, a ver, esta clase era sobre esto, si no hay comentarios ni nada, estaríamos terminando. ¿Mm? Había dejado como en la clase pasada un rato para que planteen problemas específicos, porque yo no voy a plantear todos los problemas del mundo, porque además nos interesan, algunos no. El programa ese de radio pasaron cosas, pasan cosas todo el tiempo, como vimos en la clase pasada. Incluso algunas involuntarias, ¿no? No está claro que sea para algunas de las que plantearon la vez pasada son errores graves, pero son errores, porque si es para todo el mundo igual, no perjudicas a nadie en particular, o no intencionalmente, pero perjudicas a todos. Entonces, para eso está la reglamentación que trata, y si no, hay que pedir que se cambie la reglamentación. Bueno, si no hay más planteos, lo que quedaría es la clase del viernes que viene, que sería la última clase, que es feriado. Con lo cual, hay dos posibilidades: o cerramos acá el curso y después abrimos el año que viene el tercer módulo, o si hay un tema en particular que ustedes piensan que sería bueno tratar, podemos hacer una clase híbrida, o que yo les deje un videíto, pero ya sobre una temática. También nos pueden escribir para no tener que pensar ahora. Siempre hay un montón de cosas, pero bueno, yo hasta acá es donde tengo registrado que eran como las necesidades más urgentes. ¿Puedo Así opinar? que, sí. Soy yo, Tete. Decime. Primero, bueno, agradecer el curso y tu predisposición para ilustrarnos, pero yo preferiría que lo cerremos aquí, y si hay que dar un tercero, que sea otro, pero ir cerrando los cursos para no dejar pendiente nada. Sí, por eso no quería, como tenemos feriado, no quería, bueno, pasémoslo para más adelante,
porque efectivamente estoy absolutamente de acuerdo con vos, Tete. O sea, hay que ir dándole un cierre. La vez pasada también nos pasó lo mismo, que hubo mucho feriado, paro y qué sé yo, y entonces lo hicimos también, estos encuentros, lo terminamos. Quiero decirles que ya les van a empezar a llegar en un futuro muy inmediato los certificados del primer curso. Para buena noticia, ya les van a ir llegando en estos días. Y efectivamente tendremos que mandar la lista de todos ustedes. Vamos a pedirles a los que no sé, porque los que tenemos acá los tenemos guardados, pero el problema es, igual les pedimos que llenen los formularios. Pero este pedido queda grabado para los que hacen asincrónico, que por favor llenen porque nosotros no los vemos a los que hacen asincrónicos, que por favor llenen los formularios o los que, por ejemplo, estuvieron hoy, pero no estuvieron en los dos anteriores, pero los vieron después, es decir, que estén asincrónicos, que llenen los links de asistencia, así hacemos la lista completa, y se hace la certificación, esperemos que más temprano, porque como ahora estaban un poco culposos, vamos a aprovechar mientras le dura la culpa para pedírselos lo antes posible. Entonces vamos a poner seguramente 10 días para que todo el mundo llene los formularios y después presentamos ya la lista y se hacen más rápido, pues ellos los hacen en un rato en realidad. Porque es un rellenar nada más con el nombre del documento. No sé, esta opinó Tete, Malcu, alguno más que quiera decir, opinar, pedir. Bueno, entonces maravilloso. Estaríamos cerrando el tercer módulo, el segundo módulo, y por supuesto que recibimos pedidos y opiniones y lo que sea de cómo seguimos. Yo creo que hay que hacer medio un curso permanente, porque todo el tiempo se nos presentan cosas nuevas. Por ejemplo, hablábamos en función de todos estos descubrimientos del problema en los concursos, efectivamente, quizás hagamos un módulo que sea para jurados de concursos. Hicimos un módulo para concursantes, que quizás se podría repetir si vemos que hay más dudas, o sea, compañeros que tengan que someterse a este tipo de cosas, en la práctica, si tienen dudas, que nos pidan cosas, además de un asesoramiento personal, nosotros vamos sacando conclusiones en relación a qué cosas hacen falta. Pero se podría hacer un curso específico de jurados o de comisiones evaluadoras. Queremos decir que hemos recibido además un apoyo de alguno de los decanos, no quiero decir cuál, que nos dijo que ahora que hay vedores, por ejemplo, se han hecho una cantidad, hay una facultad donde se han hecho recientemente, en el último mes, una cantidad muy grande de concursos y ninguno ha estado impugnado. No sabemos si porque se ejerce un disciplinamiento muy grande, pero no, suponemos que dice, o el decano suponía, que eso tenía que ver con que los jurados se alinean más si tienen vedor. Que se hacen, es cierto que además ahora tienen vedor y se graba, ¿no? Mucha compulsión para que el jurado se comporte, ¿sí? Pero efectivamente entendemos que nuestra presencia en ese lugar tranquiliza a los compañeros y encuadra un poco más el concurso. Así que realmente les pedimos nuevamente que se anoten y que lo propagandicen, que lo difundan, que además eso sirva para los que quieran ser veedores y todavía se afilien. Es muy importante fortalecer el gremio. Todos estos acontecimientos, yo estaba pensando qué importante
el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? El momento histórico más general del país, todo este movimiento político hacia la democracia, que se garantice la división de poder. No digo ni siquiera, digamos, de acotar las arbitrariedades en general, independientemente de quién lo haga, ¿no? Aquellos que tomen más atribuciones que no les corresponden. Y me parece muy bueno porque se ha venido poniendo, por lo menos, un toque de atención sobre determinadas conductas. No es lo mismo lo que se podría hacer, acuérdense lo que fue el primer DNU y cómo se decía que se iba a imponer, cómo se decía, eh, cómo es esta dinámica, decreto veto, ¿no? DNU y veto como, digamos, instrumentos que deberían ser excepcionales y que en este gobierno fueron proclamados como la manera de gobernar. Y en ese sentido, la verdad que me sentía muy orgullosa de la universidad, de que gran parte de este pronunciamiento social, no, por supuesto que no se debe solo a nosotros, pero también se debe a esta universidad que logró concitar, pero con nuestra perseverancia y también nuestro trabajo cotidiano como docentes, un apoyo social mayúsculo y que ha sostenido ya casi, van a pasar más de un año y medio, van a pasar 2 años, de haber sostenido una presencia social muy grande para mostrar que eso, no importa que estemos de acuerdo o no con la política, no es una manera de imponer la política. Así que realmente la existencia de los gremios, más allá de que nunca es suficiente, que nunca hacemos hoy decía una compañera de la comisión directiva, ay, tendríamos que regalar algo, dice, para el Día de la Mujer, una florcita, para el Día de la Madre. Y nosotros nos miramos, porque la verdad que no damos abasto, por un lado hay problemas económicos, para hacer regalos estamos complicados, pero aún muchas veces para comunicar algo, tenemos acá, estamos todos con las cabezas, ni que hablar Gastón, con las cabezas humeando, hasta horas insospechadas de la noche, para poder sacar las cosas que hay que sacar, o sea, siempre es insuficiente lo que hacemos, siempre es insuficiente a dónde llegamos y por supuesto desde el punto de vista salarial muchas veces no nos dan bolillas. Pero lo que ha logrado la universidad, entiendo yo que en gran parte tiene que ver con lo inflexible de los sindicatos, porque el SIN fue y vino, porque los estudiantes fueron y vinieron, y los que no abandonaron ni una sola vez la calle, la prensa, etcétera, fuimos los sindicatos. Así que digo esto por la necesidad de que todo el mundo esté afiliado, porque podemos defenderlos además en cuestiones individuales, porque en cuanto se pueda tendremos beneficios de tipo mutual, de hecho algunos hay, y porque efectivamente en la Argentina, donde estamos pulseando hace tantos años de tantos sectores que quieren recortar derechos, y que venimos pulseando para no perder tanto, los sindicatos, por lo menos los universitarios, han sido un factor clave para poner un freno a esas políticas. Así que los dejo otra vez con este llamamiento a que fortalezcamos por un lado el patrón de veedores y por el otro lado la campaña de afiliación de compañeros nuevos, que por suerte en Ariunju es permanente, tenemos una entrada permanente de solicitudes, nuestro gremio viene creciendo mucho, por suerte, pero bueno, se precisa siempre más. Bueno, y agradeciéndoles el acompañamiento, que estén, el compromiso, y esto, tratemos de dialogar para ver cómo seguimos, ¿sí? Listo. Se puede también por algún tema puntual decir, en vez de módulo tanto, bueno, necesitamos una clase de tal cosa, cuando quieran.
Saludamos. Que esté muy bien. Saludos, Gaby. Buen fin de. Vamos. Saludos.